Hola, bueno, continuamos con nuestro estudio bíblico. Bueno, antes de seguir con nuestros temas, quiero recordarles dos claves muy importantes. La primera, debemos desaprender. Recuerden que todos venimos con mucha información de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras tradiciones, de nuestra misma religión. Entonces debemos desaprender una cantidad de conceptos y de cosas que tenemos muy intrínsecas en nosotros, pues desde que éramos pequeños. La segunda clave que debemos tener presente es recordar que la Biblia fue escrita por orientales. Nosotros somos occidentales, tenemos una mentalidad muy diferente a la mentalidad oriental. Los orientales son mucho más subjetivos, nosotros los occidentales somos muy objetivos. Por eso es que la Biblia es tan cargada de metáforas, de figuras literarias, de simbologismos. Y precisamente allí viene la importancia de saber interpretar la Biblia, de no leerla al pie de la letra, sino saber interpretar toda esta cantidad de figuras literarias que encontramos en ella. Bueno, ahora sí, vamos al tema que nos concierne. Continuamos con el Éxodo. Es el segundo libro del... Bueno, etimológicamente, la palabra Éxodo significa salida. El griego odos, igual camino, y es igual fuera, camino que lleva afuera. El Éxodo como acontecimiento es el centro del Pentateuco. Hacia atrás están los ciclos patriarcales que le sirven de prólogo, promesa. Recuerde que en los encuentros anteriores habíamos hablado en el Génesis del capítulo 12 al 50 de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Ellos fueron los que recibieron la promesa por parte de Dios, esa promesa de que iban a ser una nación muy numerosa y que iban a heredar una tierra que emana leche y miel. Bueno, hacia adelante aparecen nuevos actos salvadores, tanto en forma de relatos como de leyes. Esto lo veremos en Números y Levítico, hasta culminar con el Deuteronomio, que proporciona materia de reflexión y síntesis desde criterios de justicia. Bueno, aquí estamos viendo que nos están hablando de los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? El Éxodo, pues que habla de la salida, hablan de Números y Levítico, son los libros que nos hablan mucho de las leyes que hizo el pueblo de Israel. Y ya el de Deuteronomio es una síntesis y es una reflexión, y hace mucho énfasis en la justicia, que hay que cumplir una cantidad de leyes, pero todas basadas en la justicia. Recuerden que el proyecto de Dios es ese, ¿no? El proyecto de Dios viene dado con criterios de justicia, de paz, de amor, de libertad, de solidaridad. Ese es el proyecto de Dios. Y durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como el eje fundamental, el eje transversal de toda la Biblia, prácticamente es la justicia. Entonces no olvidemos eso, tener muy en cuenta la justicia durante todo este estudio bíblico. El Éxodo esconde en sus páginas dos grandes experiencias. Una experiencia de esclavitud, liberación. Esta es la primera parte, que la encontramos en Éxodo del 1 al 15. Aquí donde habla... aquí en esta parte es cuando José ya regresa con su padre y con sus hermanos y se instalan en Egipto, en una región muy fuerte que se llama Gosén. Allí se instalan ellos y viven durante mucho tiempo una vida pues muy bien, muy tranquilos, con digamos que
con sus comodidades, con sus riquezas, con sus ganados, con su agricultura, todo. Pero después hubo ya un faraón que subió al trono que no recordó prácticamente la memoria de José. Y allí fue donde el pueblo de Israel pasó ya a tener muchos privilegios para convertirse en un pueblo de esclavitud. Acá también en esta primera parte pues se narra la salida del pueblo, las plagas de Egipto y la travesía por el Mar Rojo. En una segunda parte del Éxodo, está en capítulo 16 al 40, ya es el momento en que ya el pueblo atraviesa el desierto, ¿sí? Es un momento muy duro para el pueblo porque van a pasar muchas vicisitudes, van a tener hambre, van a tener sed, van a desconfiar de Moisés, van a desconfiar del Señor, ¿sí? Este periodo es un periodo que le sirve al pueblo para organizarse, para analizar, para reflexionar. Es un periodo de concientización, es un periodo de conversión, ¿sí? Es un periodo de preparación. Entonces, este es un periodo largo. Dice que dura 40 años. El número 40 es un número bíblico que quiere decir el tiempo suficiente. Pudo haber sido 40 años, pudo haber sido menos, pudo haber sido más. ¿Listo? Entonces, no debemos tomar pues todo tan literalmente. Esta es una parte muy importante porque esto le sirvió mucho al pueblo de Israel. Le sirvió mucho para su toma de conciencia, para su reflexión, incluso para organizarse, como le estaba diciendo. Aquí fue donde el pueblo de Israel empezó a mirar que lo que se estaba viviendo en Egipto no era lo correcto, que hubiese una sociedad piramidal. Aquí donde el pueblo se da cuenta que deben gobernarse de una forma diferente y que Dios no está pues allá arriba en la cima, en la cúspide, sino que tiene que trasladar a un Dios que esté allí con ellos, en el campamento, allí en las tribus, allí abajo con ellos. Eso es lo que empezó a darse cuenta el pueblo y eso fue lo que empezó a hacer en su toma de conciencia. Podríamos decir que el Éxodo es la buena nueva, evangelio, de que Israel ha sido salvado por Dios. Así el Éxodo es un recuerdo vivo y vivificador, un sacramento que se celebra en la noche de Pascua. Esto se ve en el Éxodo 12, 1 al 14. Allí ustedes toman su tiempo para que hagan estas pequeñas lecturas de estos versículos. Israel resucita cada año cuando por la memoria histórica vuelve a vivir la esperanza en un Dios liberador. Un recuerdo que adquiere un tono triunfal y ejemplar para siempre. Sí, un recuerdo que adquiere un tono triunfal y ejemplar para siempre. Bueno, vamos a ver entonces Éxodo 13, del 3 al 10. Entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar la fiesta una vez que el Señor haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, al país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a sus antepasados que se lo daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante 7 días, y en el 7º día harán fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerán pan sin levadura, y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. Entonces ese día les dirán a sus hijos: esto se hace porque el Señor hizo con nosotros cuando salíamos. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año
con la fecha señalada. Bueno, continuemos acá. Entonces allí se está hablando de la indicación que les dio Dios a Moisés y a su pueblo, y que debían de recordar siempre esto en la fecha señalada, la Pascua. Bueno, la esclavitud. Éxodo 1, del 1 al 22. El Génesis nunca nos habla de la noción de pueblo, sino de familia, la familia de Jacob, etc. Es solo hasta el primer capítulo del Éxodo cuando las diferentes familias se convierten en pueblo. Cuando ya José regresa con sus familiares, regresa en Egipto, y José pues hace su decreto y les da la tierra de Gosén. Ellos regresaron, se dice que regresaron más o menos entre 70 y 75 familiares. Ellos se establecieron en Egipto, se multiplicaron y se regaron por toda la nación. Anteriormente se hablaba solamente de familias, ya en este momento ya se convierte en un pueblo, el pueblo de Israel. Dice, este es el primer capítulo del Éxodo, cuando las diferentes familias se convierten en pueblo. Podríamos decir que el Génesis es la historia de las familias de Israel, mientras que con el Éxodo comienza la historia del pueblo de Israel como tal. Para el faraón, Israel es un pueblo a explotar, mientras que para Dios es un pueblo a liberar. El faraón tuvo 3 razones para justificar su opresión. Tuvo razón política. La minoría extranjera se estaba haciendo mayoría, pudiendo así sublevarse y hacerse independiente. Esto lo vemos en Éxodo 1, 3 versículos seguidos. Éxodo 1:9, Éxodo el 10 y el 11, ¿listo? Éxodo 1:9. Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. El 10. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Y el 11. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Bueno, entonces, allí en el 9 vemos la razón política. La minoría extranjera se estaba haciendo mayoría, pudiendo así sublevarse y hacerse independiente. En el versículo 10 vemos la razón militar, porque podría convertirse en un enemigo peligroso aliado a los enemigos tradicionales. Y la razón económica, porque suministraban trabajo gratuito para la construcción de lugares de almacenamiento. Entonces, al faraón obviamente le convenía mucho tener al pueblo de Israel como esclavo. Bueno, esta opresión pasa por 2 etapas. Multiplicar el trabajo del pueblo para impedirle espacios de concientización y organización. Obviamente, si el pueblo está ocupado trabajando y trabajando, ¿en qué momento van a reunirse para pensar, para reflexionar, para sublevarse? ¿Cierto? Entonces, esta era una idea que tenía el faraón, de tenerlos siempre ocupaditos. Otra, controlar la vida misma matando a los niños varones para evitar que el pueblo se multiplique. Bueno, aquí hay 2 citas, Éxodo 1, del 11 al 12, y Éxodo 1, 15, 16 y el versículo 22. Bueno, entonces esas deben leerlas, no olviden leerlas para que ustedes hagan su análisis. Bueno, entonces ya dejando hasta allí, les voy a dejar entonces unos interrogantes, pero me acabó el tiempo. Bueno, entonces ya, por favor, ustedes vuelven a hacer su lectura
del Éxodo, Éxodo 1, del capítulo 1 al 14. Y por favor, para que respondan los siguientes interrogantes. Bueno, primero, ¿qué situaciones de esclavitud descubrimos en este texto? Segundo, ¿por qué los egipcios que tenían el poder les tienen miedo a los israelitas? Tercero, ¿cómo nos imaginamos los tratos crueles de los egipcios a los israelitas? Listo. Y vamos a hacer otras 3 preguntitas que tienen que ver con el contexto de hoy en día. Primera, ¿qué situaciones de esclavitud descubrimos hoy? Segunda, ¿somos conscientes de cuáles son las estructuras que nos oprimen? Tercera, ¿estamos analizando la realidad de opresión que vivimos con ojos críticos? Bueno, entonces allí les dejo estos 6 interrogantes. Pues si desean lo contestan ahí en el grupo del WhatsApp. Pueden escribirlo, si quieren hacen un videíto, hacen un audio. Lo importante es que tratemos todos de socializar. Nos veremos entonces en el próximo encuentro. Juiciositos, Dios los bendiga. Chao, chao.